Angelina, ¿cómo Hola, estás? Valentín. Bien, había Ya, problemas con la conexión, por ya me eso había tuve que olvidado de iniciar esos de nuevo el video. avatares de los futuros vivos y todas estas cosas que Tanto suelen suceder tiempo. con las conexiones en vivo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estés participando nuevamente de las sofistas. Vos sos parte del proyecto, Un así placer, que es bueno la verdad, un retomar. placer, ya estaba extrañando estos espacios. Sí, y son espacios que hay que sostenerlos, porque todos y todas estamos siempre ocupados, trabajando. El otro día me decía un colega que también tiene una cuenta en Instagram que ya no hace más anuncios de videos en vivo, sino que cuando puede Sí. hace el video y queda grabado a cualquier hora, porque ya no puede organizarse de ese modo, de poder anunciar que tal día a tal hora va a estar dando su Vos sabés video, que su clase, sus comentarios. realmente que hemos quedado todos como Pero muy desordenados después de la pandemia y volver a los espacios, digamos, presenciales, a los espacios donde sí, estuvimos siempre, más los nuevos espacios que se van sumando, han realmente descompaginado toda la agenda, digamos, no, ya no es tan sencillo coordinar una semana, la verdad. totalmente. No, incluso, bueno, el regreso a la presencialidad en las universidades, en las escuelas, ha sido también todo un desafío, pero incluso es un desafío hoy mantener la virtualidad, porque a veces querés hacer una reunión de consejo, Tal de cual. equipo de cátedra, eso no se puede, porque no todo el grupo puede reunirse el mismo día, el mismo horario, o Ujú, sea, hay una dispersión ujú. interesante de analizar. Eh, bueno, pero creo que el desafío está en Naturalmente. sostener los espacios y en volver a convocar a la gente que estuvo y que por algún motivo se fue, motivos de la vida, digamos, de la vida de cada uno, de cada una, y bueno, por ahí nosotros seguimos insistiendo en volver a la radio, nos está costando también, llevamos el proyecto, Ya pero vamos ya a lo vamos a volver, ya vamos lograr. a volver. Bueno, la verdad Sí, es que te decía, un gusto volver a participar de esta columna. Me parece que este libro que quería que conversemos y que vamos a reseñar un poco, me parece que es un libro súper interesante para proponer y para proponer la lectura, porque, digamos, más allá de que está en boga, es un libro sumamente leído y vendido en este momento, es un bestseller prácticamente. Me parece que está muy bien escrito y que plantea muy buena parte de la problemática y sobre todo lo interesante que tiene este libro es que plantea que esta problemática nos obliga a salir de la coyuntura y de ciertas mezquindades, digamos, de la política local. Porque vamos a empezar sí. por el principio. El libro que íbamos a proponer leer hoy en este espacio, o reseñar un poco y plantear algunas claves de lectura, es el libro de Pablo Stefanoni, se llama, es una pregunta, ¿la rebeldía se volvió de derecha? Eh, y es un libro que si bien es del año 2021, ya lleva 7 reimpresiones, está muy vendido, en YouTube hay cientos de presentaciones en distintos espacios del propio autor, que van a hacer reseñas mucho mejores que esta que vamos a proponer hoy, probablemente, porque están de primera mano de su autor, pero me parecía interesante, bueno, volver un poco a nuestra columna habitual aquí en Los Sofistas, con bueno, un libro de suma importancia de lectura para entender un poco de qué va nuestra coyuntura política, pero también entenderla en consonancia con toda una sinfonía global, digamos, y nos obliga a salir del ombligo del Sí. argentinismo que muchas veces se plantea en los medios de comunicación. Y el autor del Es libro argentino, es es doctor en argentino, ¿no es historia, cierto? egresado de la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires. Eh,
es director de una revista especializada en análisis político, es bueno, un autor de centro izquierda, de izquierda, básicamente, y plantea este problema de una manera muy llana. El lenguaje del libro, por eso también es muy interesante, por eso tiene mucho que ver con la columna que solíamos hacer en este espacio, porque es una columna que si bien, digamos, es un libro que si bien está escrito de manera llana, mantiene esa rigurosidad del análisis, esa rigurosidad que te obliga a entender y explorar distintas categorías, porque si bien, digamos, no, el libro no es la publicación de una tesis, ni la publicación de un artículo especializado, una monografía, está escrito, ya, repito, de manera llana, de manera bastante divulgativa, pero al mismo tiempo es un un ensayo, y ensayo. como tal, como todo ensayo, mantiene la rigurosidad y nos obliga a meternos en algunas claves de lectura para entender categorías, términos que no se pueden simplificar, y que se simplifican, si se simplificaran, digamos, bueno, ya no sería esto de lo que estamos hablando, digamos. Entonces me parece que está ahí a mitad de camino, es una cuña muy interesante para entender de que este problema del ascenso de la nueva derecha o de la centralidad de las derechas tradicionales con un nuevo ropaje, porque está en disputa esta cuestión. ¿Son nuevas derechas? ¿Son derechas alternativas? Es siempre la misma derecha, pero ahora 2.0, es una derecha viralizada a partir de las redes sociales. Son todas preguntas que el autor se hace y que están dentro de nuestras conversaciones cotidianas, digamos. Todos los días estamos hablando de eso. De hecho, prácticamente la derecha y lo que podría llegar a considerarse como una derecha bastante radicalizada en nuestro medio, en nuestros entornos, son las que mantienen lo que plantean la agenda y que mantienen la centralidad de la discusión pública. Por eso es tan importante leer de qué va este asunto. Sí. Sí, yo recuerdo y siempre recomiendo el texto de Nicolás Casullo, que es del año 2008, que el título es La nueva derecha y la Claro. restauración Ujú. conservadora, donde él en ese momento, él reubica estos términos y creo que de algún modo se Ujú. anticipa al fenómeno que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, la escuchaba Diana Mafía, hoy que se cumple un aniversario de Ni Una Menos, y en un momento le preguntan por los libertarios, y ella dice, es que no son libertarios, son conservadores. Los libertarios, todo este movimiento político de principios del siglo XX, tenía precisamente un planteo que se oponía a los conservadores, a la derecha, eh, y los libertarios, tal vez para diferenciarse de los liberales, se llamaron así porque era también una disputa con la iglesia, por ejemplo, o los sectores más Ujú. conservadores de la iglesia y de la política. Entonces, estos actores políticos que hoy se denominan libertarios no son así, son conservadores. Lo mismo ocurrió durante el menemato, que muchos definían ese gobierno como liberales, cuando en realidad políticamente eran conservadores. Lo que pasa es que lo identificaban con la teoría liberal porque privatizaban todo, proponían la libertad de mercado, la desregulación, Ujú. la descentralización, el achicamiento del Estado, y en realidad esas son propuestas de los Sí. conservadores en términos políticos. Creo que a nosotros, no estoy hablando del libro porque no lo leí, pero a nosotros que veníamos de ser colonias y que hoy somos países que elegimos democráticamente a nuestros representantes, hay toda una dificultad en cuanto a qué se define como liberal, como conservador, como izquierda, como derecha, porque en Estados Unidos los liberales son la Claro. izquierda. Y aquí por lo general los que se autodefinen, hoy diríamos se autoperciben liberales,
en realidad Bueno, son de una de derecha, las son claves de conservadores. lectura de este libro, y lo plantea desde el segundo párrafo, es decir, bueno, todo este fenómeno global que se está dando es sumamente complejo, es extremadamente complejo, al punto tal de que, digamos, expresiones sociales y políticas que van a ganar terreno en las calles, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina, es decir, realmente el fenómeno, y en otros lugares como en Singapur, en Hong Kong también, o sea, hay un montón de lugares donde marcan que es un fenómeno global, las categorías se van mezclando y, por ejemplo, hay expresiones que podrían pertenecer a corrientes progresistas históricamente y que se pueden identificar con partidos, por ejemplo, como Alternativa para Alemania, que es un partido filofascista, filonazi, o se pueden enrolar detrás de Marine Le Pen en Francia, y que son claramente expresiones políticas de derecha. Entonces, acá lo que está sucediendo, y lo que dice Stefanoni, y que me parece que es de suma importancia, es entender de que todas estas categorías están mezcladas entre sí y que ya no se puede hablar de una izquierda y de una derecha, de un progresismo y un antiprogresismo, digamos, como compartimentos estancos. Entonces, lo primero que plantea el libro es que, bueno, hay más de una interpretación y tiene varios niveles, varias dimensiones de lectura que van a obligar a, primero, salir, por ejemplo, en términos completamente coyunturales o de la política local, dice, bueno, no podemos plantearlo como que esto fuera un problema, bueno, esto está sucediendo en Argentina, ni siquiera podemos plantear, bueno, esto está sucediendo en América Latina, no, esto está sucediendo a nivel global. La relación, decía, y dice Stefanoni Sí. con muy buen tino, dice, bueno, todo lo que estas corrientes libertarias y que se van emparentando, él dice, yo no voy a hacer de este libro una denuncia contra la derecha. Lo que pasa es que al recorrer las páginas y al ir uno linkeando con otras claves de lectura y con otras lecturas frecuentes, digamos, funciona como un mascarón, digamos, hacia una denuncia, porque ya sabemos que las nuevas derechas, primero la derecha histórica y tradicional, y estas expresiones nuevas de esta derecha alternativa, de esta derecha disruptiva, como también se la conoce, aunque el libro, en particular el libro, no sea una denuncia contra ellas, están siempre a dos renglones, están siempre a dos párrafos de los discursos de odio y de romper el cordón sanitario que la doctrina de los derechos humanos sostuvo a lo largo de estos últimos 70 años con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si bien el libro no es una denuncia, sí pone luces amarillas, luces de alerta, y dice, bueno, guarda, porque se está rompiendo el cordón sanitario. Estuvo sucediendo en lugares donde se creía impensado. Y cita, dice, bueno, sucedió en Alemania, donde ya en el Parlamento alemán hay un centenar de parlamentarios que responden a Alternativa por Alemania, una Alternativa para Alemania, que es un partido que reivindica solapadamente, a veces un poco más osados y a veces no tan osados, pero reivindica ciertos accionarios de aquel nacionalsocialismo. Y sucede con la extrema derecha francesa y con toda, digamos, en Europa, además del antisemitismo histórico y que viene desde la Edad Media, también del siglo XIX, del siglo XX, también hay una islamofobia muy importante. Entonces, eso hace que los discursos de extrema derecha, digamos, de derecha radical, vayan proliferando en Europa, y en lugares donde no sucedía, como en España, bueno, aparece a partir de este discurso contra el islamismo, aparecen expresiones como Vox en España, y que, digamos, reivindican el franquismo, la falange franquista, digamos, y toda esta cuestión, y lo reivindican y lo ponen en el centro de la escena, al punto tal de que hoy se forma gobierno en alianza con Vox, y que funciona no solo para sostener el statu quo político, por ejemplo, de España, sino que también funciona como una usina de pensamiento, porque tenemos que tener en cuenta de que Vox, hoy por hoy, es una usina de ideas y de fundaciones y demás, que ya tiene
filiales en México, ya tiene filiales en el resto de Latinoamérica. La de México es muy importante. La filial que tiene, la filial de Vox mexicana es muy importante, y acá hay partidos como los libertarios en Argentina que han firmado adhesiones y determinados comunicados en consonancia con Vox. Entonces, lo que está sucediendo es que ese fantasma de la extrema derecha está recorriendo el mundo entero. Entonces, poniendo en tensión aquello que se creía impensado, que es, digamos, porque podemos cuestionar la acción de las Naciones Unidas en centenares de frentes, desde su creación al final de la Segunda Guerra Mundial. Para acá podemos cuestionar el accionar de Naciones Unidas en un montón de conflictos, situaciones coyunturales, más globales, menos globales. Pero lo que sí no podemos, digamos, cuestionar es de que ha servido como un cordón de contención contra el reverdecer, el rebrote de expresiones fascistas. Hoy, al ganar la centralidad de la discusión política, todas estas expresiones hacen un paso más, son bastante osadas, son muy osadas, diría yo, y ponen en cuestión la doctrina de los derechos humanos, porque una de las claves de lectura de esta nueva derecha es poner a relativizar todo lo que creíamos consolidado. El Estado, la democracia, los derechos inalienables. Ayer veíamos, antes de ayer, la semana pasada, representantes de nuestra extrema derecha plantear discursos que son completamente ajenos a la idiosincrasia argentina, incluso latinoamericana, porque lo que es la tenencia restricta de armas, la venta de órganos, un montón de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra tradición política, ni siquiera con nuestra tradición, porque ni siquiera se plantea en términos académicos, digamos, uno va, recorre jornadas, seminarios, lo que sea, y de materia de derechos humanos, de filosofía, de política, de ciencias sociales, y yo nunca vi ni escuché una ponencia de una persona que hable sobre la venta de órganos como un mercado más, como planteaban los libertarios. Eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Sin embargo, instalan esta catarata de temas como una ametralladora, los van instalando en la opinión pública, y bueno, todavía no sabemos, y eso es algo de lo que plantea Stefanoni también en el libro, decir, bueno, no sabemos cuál va a ser el impacto real que tiene esta discusión, pero sí hay un corrimiento de la discusión pública hacia temas que no tienen nada que ver con nosotros y que van erosionando el capital institucional que tiene nuestro país. Y esto es algo, repito, que está pasando en todo el mundo. Sí, yo estaba pensando, no quiero dar nombres y últimamente no nombro porque a veces porque no quiero darle entidad a ciertos personajes de los medios de comunicación, incluso del ámbito político, legislativo, y después porque no quiero que el planteo quede ligado a un nombre en particular, sino a una problemática en general. A mí siempre me hizo mucho ruido esto de subrogar un vientre, comprar óvulos, comprar semen para niños, bebés, que en definitiva no dejan de ser seres humanos de diseño. Pero estoy muy preocupada porque en los medios de comunicación, periodistas comentan que un conductor argentino tiene un hijo de un óvulo de una mujer rusa y el vientre de una mujer de Miami, y que ahora para el segundo hijo buscó óvulos en Estados Unidos y de una modelo californiana. Entonces el comentario era: qué maravilloso los hijos rubios de ojos celestes, blancos. Y yo no podía creer, porque era como volver al argumento racista de razas superiores, raza aria. Sí, no estoy tratando de nazi a nadie, porque yo el nazismo, siempre que hablo del tema, lo hago con mucho cuidado, porque me parece que sobre todo en Argentina se han hecho analogías que no tienen nada que ver, le han puesto el uniforme nazi a cualquiera que se quiere criticar. O
sea, yo no estoy hablando de eso, sí estoy hablando de esta cuestión y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre comprar un óvulo y pagar el alquiler de un vientre para tener un hijo o una hija de diseño, que sean rubios, blancos, de ojos celestes, perfectos, perfectos, entre comillas, por supuesto, y comprar un riñón, como el otro día este, un representante de nuestro medio político decía, que era un mercado más? Es decir, ya han llevado al extremo absoluto la cuestión de la libertad de mercado, y Jorge Alemán dice, el problema es que el sujeto desaparece, desaparece el sujeto. Es decir, todo se piensa con una lógica de mercado, de modo absolutamente descarnado, donde no existe ningún planteo ético, ni bioético, ni biopolítico, nada. Es decir, bueno, compro el riñón, compro el óvulo, compro el semen, le pago a alguien para que me alquile un vientre. La verdad es que a mí esta cuestión me parece bastante preocupante. Lo que pasa es que hoy hemos llegado a un nivel de confusión y de malentendido que cualquier cosa que uno diga puede ser usada en su contra, porque podés plantear algo desde un enfoque y lo van a interpretar o lo van a ubicar en un lado en el que uno no está. Por eso a veces decir este tipo de cosas es, bueno, pero mirá, ¿cómo vas a decir eso cuando hay que defender la libertad de la gente que quiere tener hijos, que tiene la posibilidad de ir a Miami, y armar todo eso para poder tener hijos? Que no estoy, por eso no quiero dar nombres. Coincido totalmente con vos, y me parece súper atinado, me parece súper importante siempre remarcar de que la cuestión del nazismo como la cuestión del terrorismo de Estado no pueden banalizarse y no pueden hacerse analogías con cualquier otra cosa. Ahí estamos completamente de acuerdo. Sí me parece que es importante remarcar de que estas nuevas expresiones de derecha tienen a muy poco de rascar, digamos, de las primeras líneas, tienen expresiones que vienen consigo, vienen con ellas ya. Entonces, hay cuestiones que por eso, yo decía hace un ratito atrás, y que por eso se emparentan a muy poco andar con los discursos de odio. O fíjate de que todos los trampistas en Estados Unidos interpretaron la campaña de Trump, tenía un eslogan y que decía, una de las consignas decía que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y una segunda interpretación de muchos de los seguidores y de grupos pro-Trump, a la consigna la modificaron, la interpretaron, la leyeron porque a partir de un discurso como que Estados Unidos vuelva a ser blanca. Entonces, acá se emparentan con todos estos grupos supremacistas de libertad de tenencia de armas, y bueno, y hemos visto cómo estas masacres de 20, 30 personas a partir de esta libertad de armas. Entonces, son todos discursos que están completamente mezclados y que, primero, siempre tenemos que tener en cuenta de que muchos son ajenos totalmente a nuestra discusión en nuestro ámbito local. Eso por un lado respecto de la cuestión de la blanquitud, por decirlo de alguna manera, porque bueno, no lo podemos plantear como latinoamericanos, digamos, más allá de que haya expresiones outsider que sí lo intenten plantear, bueno, eso no tiene mucho sentido. Pero sí es muy importante esta otra cuestión que vos mencionabas respecto del diseño y el acceso a este diseño humano, cyborg, híbrido, entre cuerpo-máquina, y quiénes pueden acceder a estos, muy entre comillas, mercado de la construcción de seres humanos, digamos, pero porque esto también tiene un emparentamiento con toda la discusión que se generó a partir del 2020 con respecto al acceso a la vacunación. Porque fue un tema que también, desde otro ángulo, pero también se abordó, bueno, ¿quiénes van a poder acceder a la vacuna? Si no hubiera habido un Estado presente que compre y distribuya vacunas, como la vacunación de antaño en los centros escolares, bueno, ¿quiénes hubieran podido vacunarse? Y ahí sí, en esa selección natural
con la restricción de una pandemia, bueno, sí hubieran podido acceder solamente las personas que hubieran tenido algunos medios económicos al alcance para poder acceder a esa vacuna. Entonces, me parece de que ahí todas estas cuestiones tienen y se vuelve a un centro y que tiene que ver con la tenencia del capital, bueno, pero ¿qué es la discusión del capitalismo? Es decir, quien tiene el capital va a poder redistribuir mejor las cartas de juego. Ahora, el problema está cuando se van a plantear todas estas otras cuestiones que tienen que ver más allá del achicamiento del Estado, y sino quién va a imponer el monopolio de la violencia, quién va a impartir justicia, quién va a impartir educación, y qué es todo lo que va a quedar afuera, porque afuera de todo eso es la barbarie, afuera de todo eso es The Walking Dead, digamos, son centenares, miles y miles de zombies, sin acceso a un mundo mercantilizado al extremo tal de la compraventa de órganos, digamos, como plantean algunas expresiones. Lo que pasa es que realmente, si bien estas discusiones están lejos de nuestro universo discursivo, de nuestro universo de idiosincrasia, tienen un montón de aristas que la ponen en el centro de la escena y que debemos tener debemos prestarle muchísima atención, porque yo digo, bueno, ¿qué pasaría si llegan a ganar una expresión tan marginal? Porque hace 2 años atrás, yo me acuerdo en alguna de las entrevistas, estaba haciendo memoria, la entrevista que yo mismo hice para las sofistas en el año 2020, lo hablaba con Leonel del Prado, con Kaylee González, con Sofía Cáceres Forza, con ellos tres, por lo menos me acordé, hablábamos de este crecimiento de estas expresiones de extrema derecha. Y todos coincidían, y yo con una preocupación como enorme, también lo hablamos en el estudio de radio y demás, y todos coincidían, bueno, pero son expresiones, están a la derecha de la derecha, son expresiones marginales, y vos fíjate de que este libro tiene 1 año. Este libro fue impreso en el 2021 y ya la letra de este libro ha quedado desactualizada con respecto al crecimiento exponencial, por lo menos en cuanto a la visibilidad de estas expresiones que eran la derecha de la derecha y hoy están en la centralidad de la escena, marcando la agenda pública. Porque corren al gobierno, incluso corren a la oposición. Bueno, porque cualquier analista político dice, bueno, el problema de la extrema derecha, por lo menos en Argentina, es que está corriendo por derecha a la oposición al gobierno. Entonces, que dejan como una expresión prácticamente de centro a Juntos por el Cambio, por ejemplo, para poner espacios con nombres y con categorías, digamos. Entonces, bueno, realmente el corrimiento hacia la derecha de toda la discusión pública es un tema preocupante. Yo después no sé cuánto puede llegar porque hay una cuestión muy lógica y bastante básica de la acción política que tiene que ver con lo discursivo durante las campañas, con lo discursivo, con el petardismo, digamos, de televisión o de redes sociales, y después cuánto puede llegar a lograrse, porque uno tiene que enfrentarse después a un status quo, a un establishment, a otros espacios de poder, a donde me parece que estos autopercibidos libertarios no tienen madurez política. Después hay que pactar con el sistema, de alguna manera, y eso te obliga. El mismo Trump, el mismo Bolsonaro tuvieron que pactar con el sistema y no pudieron llevar adelante todas las reformas alocadas y estridentes que plantearon en sus campañas, pero sí hicieron tensionar todo el sistema discursivo de sus entornos. Y es ahí donde está el problema. Bueno, ahora en Texas el gobernador propone que los docentes lleven armas a las escuelas, que los entrenen para aprender a usar las armas y que los alumnos, los estudiantes lleven mochilas antibalas. Entonces, ahí el planteo es todo lo contrario a lo que tiene que ver un Estado de derecho, de derechos y garantías, donde se retorna a un supuesto estado de naturaleza, de guerra de todos contra todos, es decir, vamos todos armados, están los buenos que se arman para defenderse y los malos que se arman para atacar, y es un planteo brutal. Incluso yo estaba leyendo un artículo que me enviaron de Jacques Rancière, donde Jacques Rancière, filósofo francés, dice, bueno, en Francia
votamos a la derecha para que no gane la ultraderecha. ¿Mm? Esa fue la opción. Es decir, entre la derecha, ya no dijo el centro y la derecha, dice la derecha y la ultraderecha. Y es muy preocupante que vayamos hacia eso, que vayamos hacia esa opción donde indefectiblemente hay que entender que la derecha es la retirada del Estado de Derecho, es la retirada del ejercicio ciudadano, es la retirada de la autocomprensión política del sujeto. Un sujeto que está inserto en una sociedad donde actúa políticamente, interviene y tiene elementos para hacerlo, porque también lo que ocurre cuando uno recorre los distintos programas periodísticos de diferentes canales y propuestas y demás, es que no hay argumentos. No hay argumentos, no hay palabras, no hay ideas. Entonces, bueno, todos terminan a los gritos, ahora se judicializa todo, es decir, se le manda el bozal legal, la carta documento, se le inicia juicio a todo el mundo por lo que dice, que también esto es una forma de cancelación de la palabra, porque también muchas personas no quieren hablar, porque dicen, no, si yo digo mi parecer me van a hacer un juicio, o me va a llegar alguna medida judicial, o voy a tener que pagar una indemnización, un resarcimiento, no sé cómo, no es indemnización, sería pagarle a alguien por haberlo injuriado o haber dicho algo grave sobre su persona. Me abrís la puerta para uno de los epicentros de discusión de esta derecha radical, es lo que ellos llaman ideología de género. Y eso es un mote que le han puesto ellos, han construido ellos. Hay una diferencia muy grande entre el concepto de autopercibido, que es el que da cuerpo a la ley de identidad de género, y ellos consideran, digamos, la derecha considera de que, o sea, considera de que hay una construcción ideológica y que no tiene que ver con la construcción subjetiva, plástica y en desarrollo permanente de la identidad. Son dos cosas completamente distintas, digamos. Hoy, que se celebra el día de Ni Una Menos aquí en Argentina, Luciana Pecker, que es una comunicadora feminista y sumamente comprometida con la causa de femicidios y con todas las causas feministas, recibió amenazas, digamos, y así inicia el día, y lo traigo a colación por esto que vos mencionás respecto del amedrentamiento que tienen todos los comunicadores, todos los exponentes del progresismo, claro, digamos. Los representantes políticos de esta derecha, bueno, en estos últimos días han judicializado a 10, 15 periodistas, cosa de que no se pueda hablar, no se pueda emparentar estos discursos con las propias ideas, porque uno de los grandes logros, y para mí, digamos, son esas pequeñas victorias semestrales, diarias que tiene esta derecha, es que se ha reducido toda la discusión pública a una discusión de mercado. Estamos discutiendo la política de precios, claro, la política monetaria, la política impositiva, digamos, encima se discute de una manera completamente simplificada, completamente chabacana, pero toda la discusión pública gira alrededor de eso, cuando el verdadero problema, y se vacía de contenido a todas las otras áreas que pueden llegar a ser, o que deberían ser de un interés ciudadano genuino, digamos, la política educativa, cuál es la política ambiental, y la política cultural, desde luego, que está completamente vaciada, y también todas las políticas que tienen que ver con las identidades, las disidencias, los feminismos. Ellos denominan a esta cuestión ideología de género porque entienden y manifiestan y lo usan como un escudo, digamos, y como una lanza. Ellos dicen que la expresión del marxismo del siglo XXI está disfrazada a partir de la cuestión de género, y esto es todo un plan, ellos lo que llaman es una conspiración homosexual, o lo llaman lobby gay también, digamos, donde dicen, bueno, esto es un gran plan de lo que, porque además hay que decirlo, todas estas expresiones de la nueva derecha tienen en su haber grandes grupos de conspiranoicos, donde hay
pastores de distintas confesiones religiosas, gente que no está muy bien del bocho de otras cuestiones, o sea, podemos buscar en canales de YouTube, tienen cientos de réplicas, canales de YouTube con cientos de miles de seguidores. Hay algunos personajes de la Latinoamérica profunda, personajes de, estaba buscando, porque suelo hacer como esos trabajos de campo medio, tienen, podemos ver algunos comunicadores de una fuerte filiación pentecostal, por ejemplo, que tienen 2, 3 mil seguidores, al lado de otros comunicadores que tienen 1 millón y medio, nosotros decimos, bueno, esto es muy poco. Sin embargo, la cantidad de réplicas que tienen esos 2 o 3 mil seguidores que tiene un pastor evangélico en Haití, en El Salvador, se multiplica por miles, porque una de las grandes estrategias que tiene esta derecha 2.0 es que es multiplataforma. Al ser multiplataforma, todo lo que sucede en Twitter tiene su correlato en YouTube, el correlato de YouTube se replica a Facebook, Instagram y demás. Entonces, la cantidad de réplicas que tienen las vuelve mucho más peligrosas y mucho más nocivas. Ahora, en particular sobre la cuestión de género, es uno de los problemas fundamentales que tienen. Si bien en Argentina, propio de nuestra coyuntura política, el problema es una cuestión inflacionaria, impositiva, monetaria, todo este otro núcleo de problemas que tiene que ver con la construcción de la identidad, en el resto de los países donde está creciendo muchísimo este asunto de la extrema derecha, ocupan la centralidad del espacio. Acá lo podemos ver de una manera lateral, pero porque tenemos otros problemas coyunturales. Pero lo que es en España, lo que es en México, lo que es en el propio Estados Unidos, mirá, hay una campaña muy fuerte en el estado de Florida. El estado de Florida, el gobernador es republicano, un ladero de Trump, con fuerte filiación en las iglesias protestantes, que han disparado una campaña que tiene un hashtag muy activo en Twitter, que se llama Disney te quiere gay. Porque hay un problema con Disney, brevemente, ahora en el mes de junio se estrena una película donde algunos trabajadores de Pixar y en la corporación Disney ya revelaron de que hay un beso entre 2 personajes de animación varones, heterosexuales, y no heterosexuales, dos varones. Sí, incluso el otro día estaban viendo Shrek, la última de Shrek, aparece un personaje transgénero también. Esto es parte del problema en el que están abocados hoy por hoy, y han llevado esa discusión a quitarle las exenciones impositivas a todos los parques y a toda la corporación Disney World, digamos. Entonces, son problemas que tienen ramificaciones muy importantes. Han llamado a un boicot global contra Disney y nosotros decimos, bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver. No, sí tiene que ver con nosotros, porque esto a la Argentina se llegó de manera tangencial y los comunicadores de estos grupos políticos que ocupan la centralidad de los medios de comunicación en el prime time y demás, lo traen a colación, lo traen y lo meten por la ventana. Uno de los de las grandes estrategias comunicacionales de esta derecha es la difamación, la propagación de rumores, fake news y demás, que van contaminando toda la discusión pública, de modo tal de que se llega a un estado de confusión astronómica en la cual nunca nadie sabe realmente qué es verdad, qué es mentira, porque la información no se chequea, y digamos da todo lo mismo, en todo caso, bueno, por una opinión del comunicador, pero lo que va haciendo es, como decíamos al principio, erosionar todo el sistema institucional. Sí, ahí decía Cabrera, que no sé cómo se llama, es el nombre. Él dice que los sindicatos de tradición democrática, los movimientos sociales, pueden ser una red de contención para evitar el avance de la derecha. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, siempre los conservadores atacan a los sindicatos. Recuerdo, por ejemplo,
Daniel Bell, que era uno de los asesores de Ronald Reagan, él escribe un libro a principios de los años 80 Claro. donde habla del fin del sindicalismo, donde él dice que Bueno, hay que terminar con los sindicatos, que ya incluso los la sindicatos no van a satanización ser necesarios. de los dirigentes En- gremiales en Argentina, Entonces, por ejemplo, más allá de hechos de corrupción comprobables, sistema digamos, de apriete, por decirlo de alguna manera, y más allá de cuestiones realmente comprobables, la satanización de todos los dirigentes gremiales y sindicales en la Argentina, a partir de los medios de comunicación, que son los voceros de esta sí, derecha, bueno, es realmente llamativa, y parece a nadie darse cuenta, o parece que muy poca gente se da cuenta de que esto es un problema que está, digamos, Aníbal Cabrera, sí, eh, pensé que era él, pero no sabía, y es un no problema. estaba segura si era Aníbal Cabrera, quien nos hacía los comentarios. Bueno, es que la retirada de lo político, la retirada de lo sindical, la estigmatización de algunos conceptos como populismo. Una vez que el concepto de populismo se trastocó y se transformó en algo tan negativo y tan lejano a lo que quiere decir en realidad, bueno, desde el momento en que una medida, un pensamiento, una propuesta se la señala como populista, ya se la clausura, ¿no? O esta comparación eterna de que vamos a llegar a Venezuela, que vamos a ser como Cuba, bueno, como Nicaragua, es decir, bueno, todo eso se plantea sin ningún tipo de análisis, de comentario calificado, Bueno, y este nada, simplemente eso se esta nueva dice, se reitera esta una y nueva otra vez, narrativa, en la cual no hay un reparo claro, respecto del control de daños, digamos, porque cuando, digo, si uno se para al interior o sí, se para desde los derechos humanos, por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos humanos, uno nunca podría llegar a considerar que un comunicador, un docente o un, digamos, digamos, un dirigente político pueda decir, desde la perspectiva de los derechos humanos, repito, decir expresiones como, bueno, vamos a hacer Venezuela, o como le dicen, como que claro, llaman, como que el conurbano bonaerense es África, o es el Congo, digamos, y ellos lo dicen de una manera tan natural que van la totalmente, y van construyendo africanización, una narrativa completamente sí, ajena porque es deshumanizante. Y esa narrativa deshumanizante, digamos, no puede no engendrar violencia. Es decir, siempre va a engendrar violencia esa narrativa, no hay modo de que no lo haga. Entonces se va instalando un clima de intolerancia, un clima de un individualismo extremo, en el cual ni siquiera estas apelaciones al libre mercado podrían rendir sus frutos, porque digamos que además el libre mercado en la teoría económica implica también un tiempo de paz, porque ni siquiera digamos, en cualquier curso de introducción a la economía puede funcionar este libre mercado que plantean las derechas como meca, puede funcionar en un estado de beligerancia permanente, en este estado de naturaleza permanente de un sálvese quien pueda. Entonces, tiene profundas contradicciones estas nuevas expresiones de la derecha, que además vuelven a tejer alianzas estratégicas con sus viejos aliados de antaños, por ejemplo, las iglesias. Recordemos de que, por ejemplo, en Argentina y en toda Latinoamérica, el tsunami, la marea verde de todo el movimiento feminista en alianza con las disidencias, digamos, de esa manera se pudieron conquistar las tres leyes fundamentales, digamos, de los años 2010, 11, 12, qué sé yo, que son la de educación sexual integral, identidad de género y patrimonio igualitario, y en una segunda etapa, digamos, la despenalización del aborto también. Ahora, esto, por ejemplo, en Argentina, ha traído una restauración conservadora que ha obligado a estos nuevos grupos de derecha a aliarse con sus viejos socios, que son las iglesias y el poder policial, porque también hay que decirlo, sin represión, estos cambios, esta restauración conservadora, sin represión de las fuerzas, tampoco tiene posibilidades de desarrollo.
Entonces, exacto. si bien lo vimos en Bolivia con el golpe Sí, de Evo, sí, digamos, lo vimos y sí, ya vimos lo que sucedió en esta alianza de triple societaria, digamos, cuando la destitución de Dilma, el encarcelamiento de Lula y la llegada al poder de Bolsonaro. Digamos, ese ejemplo está clarísimo, es en alianza con sí. las iglesias, de denominación tanto pentecostal y demás como la católica tradicional, y las Fuerzas Armadas haciendo su trabajo, en algunos casos las fuerzas policiales y en otros casos las fuerzas militares propiamente. Lo vimos con el golpe de Evo también. Sí, a mí me comentaban colegas chilenos que en Chile ya la Iglesia Evangelista tiene su partido político. Es decir, que la forma en que van ingresando, hay una retirada ahí o un- una pretensión de retirada de la política como pensamiento y de lo político como acción. Porque obviamente si se aferran a la fe o a creencias infundadas o a opiniones generales, obviamente que no hay manera de responder a todos esos argumentos que se dan desde algunos, yo digo incomunicadores, pero en Sí, realidad sí. ellos comunican, saben y les pagan para eso. Y realmente son mensajes negativos, mensajes derrotistas, mensajes donde se retoma esto de que no hay salida, no hay solución, no hay alternativa. Y bueno, son mensajes que clausuran también no solo a personas, sino también a la posibilidad de, de tener otro tipo de sociedad, de instituciones, donde la energía debería estar puesta en formar un lazo social, solidario, de colaborar entre nosotros, de ver en qué medida podemos optimizar el trabajo, el estudio, las tareas de todos los días, pero no, insisten en todo lo que está mal, lo negativo, y además dicen cosas sin ningún tipo de fundamento, mienten, bueno, las fake news, el otro día decían que va a llegar un momento en que ya nadie va a poder Totalmente. distinguir si una noticia es verdadera o falsa. Ni siquiera van a poder distinguir si la imagen que aparece es una persona real o es un holograma o una, digamos, una imagen producida Bueno, por inteligencia artificial. Entonces estamos yendo vos a fíjate un que mundo muy un, distinto. un- un aspecto eh, muy importante, digamos, dentro de esta gran estrategia de ascenso de las derechas y de restauración de las derechas, es, por ejemplo, en el campo académico, lo que hacen es construir sus propios espacios de discusión, de debate y de publicación, que después, eh, 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 por propia sociología de la ciencia, por este sistema de citas y referencias, lo que van haciendo es un sistema, un engranaje de legitimación de estos discursos a partir de, digamos, se van haciendo publicaciones, seminarios, jornadas que empiezan en la periferia, en pequeños grupos de discusión, sí, van tomando la centralidad y por propio decíamos con Claudio Staffolani en metodología de investigación, que se llama efecto San Mateo. Ese efecto San Mateo lo que hace es cómo las citas de un autor sobre otro van dando ese espacio de legitimación y aquello que en un par de años antes había sido completamente periférico, al citarlo 4, 5, 6 veces en distintos lugares, lo van replicando, lo van llevando a la sí, centralidad y van construyendo una propia narrativa. Entonces, esa perspectiva teórica que era totalmente marginal sí, pasa a disputar el sentido de los conceptos y hay enormes conceptos como libertad o el mismo concepto de libertarios que en el siglo XIX en América Latina acá remitía a los anarquistas, por ejemplo, lo han tomado, pero porque han ganado la batalla discursiva.
y han ganado el sentido, en ese sentido. Bueno, la pandemia Sí, fue un gran multiplicador de este debate. Ganaron la calle, ganaron la centralidad de las palabras, como la palabra, la palabra libertad, sí, y demás, a partir de esta guerra sanitaria que hicieron contra todas las medidas de gobierno y que pasó en todo el mundo. A lo que voy, y no hemos ido bastante del libro, me parece, pero todos los temas son afines a esto, a lo que plantea la rebeldía se volvió de derecha, es que, digamos, han ganado esta centralidad en las batallas por esta disputa del sentido, porque todos los espacios políticos con principios éticos un poco más marcados, no, durante la pandemia se retrotrayeron y, digamos, cuidaron la cuestión sanitaria, sí, no llamaron a sus legiones, digamos, a ganar la calle, a no respetar las consignas de aislamiento y demás. Entonces, en cambio, los autopercibidos libertarios, todos lo hicieron y de repente crecieron exponencialmente en un par de años pensando, y todos pensamos por la réplica de redes sociales y de la televisión, de que son cientos de miles, y efectivamente hoy, a partir de toda esta cuestión, son cientos de miles. Cuando comenzaron siendo un puñado, sí, claro, cuando comenzaron lamentablemente. siendo un puñado, Bueno, Valentín, tenemos que cortar porque no lo perfecto. vamos a poder guardar al video, pero es un temazo para seguir trabajando. Yo tengo ahí ¿Mm? separados 3 textos de Noam Chomsky sobre el pensamiento libertario, el verdadero, el auténtico, y después en algún momento vamos a hacer un diálogo también sobre eso, porque creo que no hay que permitir que se retiren los conceptos en su significado auténtico y que avancen de esta manera falsa, espuria, Exactamente, como lo están exactamente. haciendo en este momento, ¿no? Lo que pasa es que si alguien se presenta como conservador de ultraderecha, todavía hay cierto resquemor hacia esos conceptos. En cambio, si se presenta como libertario, Sin embargo, va a tener más Sin embargo, ya aceptación. vemos que han ganado Bueno, espacio en el Parlamento, se reivindica el terrorismo de Estado, ya no ha por dejado de ser un supuesto, hashtag de Twitter de sí, el no son 30.000, que es tan indignante. Hoy es uno de las expresiones menores, porque, por ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ya llamaron a una reivindicación del terrorismo de Estado, en forma de repudio el 24 de marzo, digamos. Y lo cual, sí, eso ya habla de la gravedad y del deterioro institucional en el que exacto, estamos alcanzando. ¿Mm? por supuesto. Y ese, porque también la retirada de lo político es la retirada de la democracia, eso hay que Totalmente. decir, son antidemocráticos. Bueno, eh, nos reencontramos cuando nuevamente organicemos otro diálogo y gracias por traernos esta referencia bibliográfica Un tan gusto, como actual siempre, y volver a tan las reciente sofistas. también. Bueno, un abrazo y buen Chau, fin de chau. semana a todos y todas.